Para comprender qué significa ser hijo de Dios, para comprender qué significa este tema de ser hijo, tenemos nosotros que comprender también una gran diferencia, una gran realidad o un contraste que significa ser huérfano. Y hay un tema en particular o un subtema que yo le puse a esta enseñanza, es un corazón en el Padre, un corazón en el Padre. En las Escrituras, en muchos lados de la palabra, encontramos muchas afirmaciones acerca de la paternidad de Dios. Encontramos muchas verdades o realidades acerca de la paternidad de Dios. Y esta paternidad se manifiesta para los que son sus hijos, para los que son su pueblo y para los que le temen. Muchos pasajes afirman la bondad de Dios, la ternura, el amor, el cuidado, la protección, pero también la corrección de Dios para nosotros que somos sus hijos. Hay textos como en Salmo 103:13 que dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. O en Deuteronomio cuando dice: en el desierto donde has visto como el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta que llegaron a este lugar. Y hay otros textos todavía un poquito más directos, como Malaquías 3:17 cuando dice: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos serán míos. Y el día que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Son verdades bíblicas que hablan acerca de la paternidad de Dios para nosotros y cómo nosotros somos hijos de parte de Dios. Pero como les decía, para nosotros comprender este término de hijo, podríamos contrastarlo con otro término que se llama la orfandad, o una persona que es huérfano. Una persona que es huérfano, un huérfano, es alguien que ha perdido por alguna u otra razón, gracias Melanie, ya sea por catástrofe o emergencia o enfermedad o quizás nunca los conoció o abandono, la pérdida de sus padres. Y son personas, son niños en la mayoría de los casos, aunque también hay adultos huérfanos que han perdido a ambos padres, a uno o a los dos padres. Pero la orfandad, como la quiero mencionar ahorita o en este tiempo o en este día, no es tanto un estado para nosotros en el cual hemos perdido físicamente a un padre, sino es una mentalidad en nuestras vidas. Una persona huérfana sufre de varias cosas. Número uno, sufre de dolor emocional y de duelo porque ha perdido un ser querido. Gracias. Una persona que sufre un dolor emocional o duelo. Un huérfano sufre de ansiedad y de depresión. Un huérfano sufre de sentimientos de abandono porque ha perdido obviamente a sus seres queridos. Y eso lo llena de soledad y de tristeza. Un huérfano muchas veces sufre también de baja autoestima porque no tiene nadie que le pueda llenar de autoconfianza y desarrollo emocional. Un huérfano lucha por su vida. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de compartir con un niño que esté huérfano. Levanten la mano, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de compartir? Te cambia la vida. Te cambia la vida. Nosotros creemos estar bien o hay veces creemos estar mal. Pero cuando tienes la oportunidad de conocer a un niño huérfano, te das cuenta que estás mucho mejor de lo que jamás creíste haber estado. Porque hay un deseo y hay una necesidad de un huérfano impresionante. Hay un abandono, hay una ansiedad, hay una depresión profunda en el corazón de un huérfano. Yo nunca voy a olvidar hace años atrás, cuando tuvimos la oportunidad de asistir a un orfanato y de acompañar a unos niños huérfanos y de jugar con ellos y celebrarles el Día del Niño. Y nunca voy a olvidar porque Nelson tenía como 15, 16 años, creo, aún, como 15, 16 años, estaba súper chavalito Nelson. Y tuvimos la oportunidad de ir a un orfanato y cuando estábamos compartiendo con los niños, todos los niños se le tiran a uno, lo abrazan, le dicen tío, tía, por alguna razón. Es ese sentimiento de buscar familia. Porque el huérfano no tiene a nadie. No tiene a nadie. Tiene una institución que lo cuide, pero no son familia. Tiene otros compañeros huérfanos, pero no son hermanos. Y sí o no, hay veces así vivimos en la vida y en nuestro cristianismo. Pensando que estamos solos. Pensando que no tenemos a nadie.
pensando que tenemos que luchar para sobrevivir y cuidar lo nuestro, razón en el cual no hemos llenado y no se ha llenado porque no hemos recibido la relación de hijo en nuestras vidas. Los huérfanos sufren demasiado, a pesar de que tengan un techo, una comida o un lugar donde dormir. Hay algo en el fondo de sus corazones que jamás es saciado hasta que tengan una familia. Y hoy que comparamos ese contraste de un huérfano con un hijo de Dios, vamos a ver la enorme bendición, la maravillosa bendición de haber sido adoptados como hijos de Dios. Porque nosotros también éramos huérfanos, perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sin padre y sin madre, sin nadie que nos defendiera ni que nos definiera nuestra autoestima. Y la hemos definido por muchas otras cosas. La hemos definido por lo que queremos hacer, por lo que podemos hacer, pero nunca quizás por lo que Dios puede hacer por nuestras vidas. Hay un texto cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. Estaba a punto de irse en Juan 14:18. Y es la promesa del Espíritu Santo hacia los discípulos. Cuando el Señor Jesús les dice específicamente en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos en ese momento que no los va a dejar huérfanos? Porque en ese tiempo, cuando un discípulo seguía a un maestro, ese discípulo le decía a su maestro padre, y ese maestro le decía a sus discípulos hijo. Y cuando por alguna razón estos discípulos perdían a su padre, entonces quedaban. Y es por eso que el Señor Jesús, ellos están ansiosos, están nerviosos, están preocupados, porque escuchan mensajes del Señor Jesús que se va a ir, que su padre se va a ir. Escuchan mensajes directa o indirectamente, si lo entendieron o no, de que Jesús se va a ir, de que lo va a dejar, que por 3 años y medio estuvieron juntos, pero que lo van a dejar de estar. Y entra en ellos un miedo, un temor, un nerviosismo, y Él nos va a dejar. Y el Señor Jesús les da estas palabras de amor y de afirmación cuando les dice, no los dejaré huérfanos. ¿Cuántos podemos decir esto en esta mañana? No somos huérfanos. Él ha venido a nosotros. Él envió a su Espíritu Santo para confirmar en nosotros que somos hijos de Dios, para que sepamos que no estamos solos. Un huérfano tiene padres que están muertos. El Espíritu Santo nos muestra que Jesús está vivo. Un huérfano se queda solo, pero el Espíritu nos acerca más a la presencia de Dios. Un huérfano ha perdido su proveedor, no tiene nadie que le dé para su sustento, pero el Espíritu Santo provee para todas las cosas. Un huérfano se queda sin instrucción, nadie que le enseñe, nadie que le muestre lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Un huérfano no tiene defensor, pero el Espíritu es nuestro protector. No los dejaré huérfanos, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Enviaré del Espíritu Santo hacia ustedes. Y esta es la promesa para nosotros en este día. Es de que salgamos de la mentalidad de orfandad, de la mentalidad que estamos solos, que estamos abandonados, que no podemos, que no tenemos. Y es ese vacío que solo puede ser lleno por Dios en nuestras vidas. Pero para comprenderlo un poquito mejor, vámonos a un versículo que es el que vamos a estar compartiendo más profundo en esta mañana, que es Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Así que abran su Biblia, por favor, y acompáñenme en Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué increíble texto el que el apóstol estaba escribiendo a la iglesia. Y nos estaba escribiendo a nosotros para darnos a entender la realidad de que somos hijos. Y hay un texto paralelo también en la Biblia, en Romanos 8:15, que habla similar de lo mismo, de una manera similar. Solo se lo voy a leer yo. Dice: para ustedes, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, no hemos recibido un espíritu donde nosotros nos sintamos solos o abandonados, ni la mentalidad de ser huérfanos, sino que hemos recibido el espíritu de hijos de Dios. Diga al que tiene la par: yo soy hijo, yo soy un hijo de Dios. Ahora entendamos un poquito más profundo qué significa ser hijo de Dios. Número uno, hay que entender el proceso de la adopción. ¿Qué significa esto? Somos adoptados mediante la redención de su Hijo. En el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Él es nuestro Padre no solo porque nos creó, sino que es nuestro Padre porque nos redimió. Él ha redimido nuestra vida. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Él envió a su Hijo para redimirnos, para adoptarnos, para hacernos suyos y producir en nosotros gratitud al saber que nosotros somos hijos de Él. Esta es una palabra fiel y es una palabra de mucha ternura, de confianza, de amor, combinada cuando nosotros le podemos decir delante del Señor: Abba, Padre. ¿Sabían ustedes que eso es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otra religión? Esto es lo que nos diferencia a nosotros. Bueno, aparte de muchas otras cosas más, obviamente. Pero una de las cosas que nos diferencia, hablando acerca de la relación, es que nosotros vemos a Dios como nuestro Padre. Los demás ven a su Dios como Dios. Nosotros lo vemos como Padre. Juan 1:12 dice: mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser. Miren lo que dice Juan. No les dio la idea, no les dio el sentimiento, no les dio algo al aire. Les dio el derecho de ser hijo de Dios. Y en cierto sentido esta es una bendición totalmente innecesaria. O sea, Él no tenía por qué hacernos hijos. No sé si me entienden. Él nos redimió, nos salvó, pero no le bastó con salvarnos a nosotros, sino que tenía que hacernos hijos. Él pudo haber salvado a Alejandro y salvado de sus pecados y redimirlo, pero Dios va un paso más allá. Y no solo nos salva, nos perdona, nos limpia, nos restaura, sino que también nos hace hijos. Esa es una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros. Es una demostración profunda del amor de Él a cada uno de nosotros, el hacernos sus hijos. Porque no tenía por qué hacernos hijos. Nos pudo haber liberado de la esclavitud a la libertad y dejarnos ahí. Pero Él va un paso más allá y nos hace hijos. Y en el texto que acabamos de leer, no solo hijos, sino que nos hace herederos juntamente con Cristo. Imagínense la maravillosa adopción que Él hizo por nosotros. Que no pudo haber salvado o redimido y perdonado. Pero no solo le bastó eso, porque quería más de nosotros. Su relación era más profunda con nosotros. Y nos lleva de ser redimidos y perdonados a ser hijos. Y una vez hijos, nos lleva a ser coherederos juntamente con Cristo. Nosotros recibimos la bendición de ser adoptados como hijos de Dios. No la recuperamos, no la ganamos.
Yo eso quiero que se nos quede claro a nosotros, porque un huérfano podría decir: me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien, voy a ser un buen alumno, voy a ser el mejor niño, me voy a portar de la mejor manera para que la familia que me pueda adoptar vea que soy un niño intachable, bien portado, no soy un problema, y tal vez, solo tal vez, me escogen para ser parte de una familia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para ganarnos el favor de Dios. Por eso es gracia, por eso es inmerecida, porque no lo merecíamos, porque no ocupa portarte bien, no ocupa ser un buen cristiano, no ocupa ser el más intachable o el perfecto. Eres hijo, y por ser hijo tienes derechos de hijo. Obviamente un hijo agradecido se porta bien y hace todo lo que quiera para honrar a su padre, pero no es la razón, esa es la consecuencia o el efecto. Miren, en ese sentido nosotros ganamos algo más grande en Jesús que lo que Adán tuvo. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios. Nosotros como creyentes después de Jesús fuimos adoptados como hijos de Dios. Así que cuando pensamos en la redención, no solo pensamos en la mera restauración de lo que pasó con Adán, sino que se nos obtiene por medio de un nuevo Adán, de un mayor, de un mejor sacerdote, algo que Adán no tuvo, que es la paternidad de hijos de Dios. Y número 2, la paternidad es recibida, no es recuperada, no es ganada, es recibida. Y número 2, la paternidad o la adopción es sellada por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice en el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? Con confianza, hijos. En ustedes está el Espíritu de su Hijo, que selló la adopción, la legalizó la adopción. Ese Hijo, el Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que si somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo sabemos entonces si somos hijos o hijas de Dios? El Espíritu Santo en ti va a dar testimonio a tu propio espíritu de que eres hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios no solo era asegurar nuestra filiación o nuestra adopción por medio de su Hijo. Él envía a Jesús para morir por nosotros y para permitir que nosotros seamos adoptados por Él. No solo envía a su Hijo, sino que envía al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la certeza, la seguridad de que somos hijos. Envía a su Hijo para hacernos hijos de nosotros y envía a su Espíritu para sellar la adopción de cada uno de nosotros. Yo nunca he tenido la oportunidad de estar en un proceso de adopción o de ver legalmente cómo sucede eso. Pero imagínense conmigo esta imagen. Estamos en un juicio o estamos, en una corte. Llegan los nuevos padres, llega el huérfano y se firma legalmente de que él o ella tienen una nueva familia, tienen un nuevo hogar, y ese huérfano o esa huérfana ya no tiene por qué luchar por la vida por sí solo, porque ahora tiene una nueva familia. Y legalmente se firma y se sella y se verifica y se comprueba y se da la autoridad para que ahora esa personita se pueda ir con esa nueva familia. La firma y el sello y la legalidad de nuestra adopción como hijos es el Espíritu Santo en nosotros. Porque la adopción es un testimonio público. La adopción es un testimonio público. Dios adopta, es un testimonio público. Aunque el acto de adoptarnos a nosotros como hijos revela ciertos aspectos del carácter de Dios, es importante recalcar
de que el ser llamados hijos de Dios a su imagen nos recuerda a nosotros de que Él nos adopta porque nos ama, no porque nos necesita. Yo no sé si ustedes han visto, pero en algunas películas ha salido que algunas personas, algunos estadounidenses adoptan a una pareja de estadounidenses, los dos blanquitos adoptan a un muchacho de color. Y algunas personas dicen, pues la adoptan porque puede llegar a ser futbolista o basquetbolista o un jugador de fútbol americano. De hecho, hay una película entera que pasó de eso. Y algunas personas dirán, bueno, voy a adoptarlo por lo que me pueda lograr, pero Él nos adoptó siendo nada. Sin esperar nada a cambio. Sin aportarle algo de valor. Hay algo que usted y yo le pudimos haber aportado a Dios. Y sin embargo nos ama. Lo que le aportamos son problemas. Lo que le aportamos son conflictos. Pero así nos ama Él. Y ocupamos entender esta realidad porque ese es un testimonio público que Él hace diciendo, ellos van a ser míos. Dice el Señor de los ejércitos, el día que yo preparé será mi tesoro especial y lo voy a perdonar como un hombre perdona a sus hijos. Hay cierto sentido de, ¿cuál sería la palabra correcta? Como de posesión, se me escapa la palabra, pero de pertenencia con mis hijos. Son mis hijos. No son suyos, son míos. ¿Se han fijado cuando las personas pelean? No te metas con mis hijos, son míos. Porque hay un sentido de pertenencia, de que son míos, son mis hijos. Él es mi hijo. Puedo hacer las cosas bien o mal, pero es mío, es mi hijo. ¿Sí me entienden? Pero es una cosa distinta que Daniel, en este caso mi hijo, reconozca que yo soy su padre. Amados hermanos, Dios no desconoce que Él es nuestro Padre. El problema es que nosotros desconocemos que Él es nuestro Padre. Él no nos niega en público. De hecho, envió a su Hijo para sellar la adopción por cada uno de nosotros. El problema es cuando nosotros de alguna u otra manera seguimos batallando en nuestros corazones y en nuestras mentes, y nuestro estilo de vida refleja que no somos hijos, porque seguimos luchando, creyendo que somos huérfanos cuando somos hijos de Dios. Si somos hijos, tenemos derecho de hijos, también tenemos deberes, pero somos hijos de Dios. La adopción es un cambio de estado. La adopción es un testimonio público, número uno, pero la adopción es un cambio de estado. ¿A qué me refiero con esto? Que legalmente esa personita dejó de pasar para el gobierno como alguien que necesitaba ayuda externa porque no podía mantenerse, porque no podía cuidarse, porque no tenía dónde vivir, ni dónde comer, ni no tenía nada. Dejó de pasar de ser huérfano a ser hijo de alguien. Eso es la adopción, es un cambio de estado. No tenía apellido y ahora tiene. No tenía pertenencia y ahora la tiene. No tenía un lugar y ahora lo tiene. No tenía una familia y ahora la tiene. No tenía comida y ahora la tiene. Tenía que luchar por el dinero y ahora puede ser que lo tenga o no, pero lo poco que tenga lo tiene porque es hijo. Deja de luchar por las cosas que no necesitas pelear por ellas. Deja de luchar por querer sentirte aceptado, perdonado, limpiado, restaurado. Deja de luchar por lo que ya es tuyo por derecho. Ya es tuyo por derecho la sanidad y el perdón. No tienes que vivir una vida todavía en conflicto. Es tuya la restauración. Es tuyo el perdón. Es tuya la salvación. Es tuyo la herencia en Cristo Jesús. Y esta es una gracia que sobrepasa y supera todo lo que nosotros hemos conocido, el proceso de adopción como hijos. Porque imagínense ahora esta. Imagínense, y ya lo he dicho quizás en alguno que otro grupo, imagínense el peor criminal que ustedes se puedan imaginar. El peor criminal.
alguien que mata niños y los descuartiza, una vaina así, algo súper extremo. Y llega el juez ese día para juzgar a esa persona y le dice: alguien ya pagó tu deuda, alguien ya pagó tu condena, sos declarado libre y perdonado. Pero ¿sabes qué? Te voy a invitar a mi casa, quiero que vayamos a cenar. El juez. Pero ¿sabes qué? No me es suficiente, quiero adoptarte como hijo. Ese es un cambio de estado. Pasamos de ser pecadores, indignos, ganadores del infierno, merecedores del castigo eterno, llenos de odio, de ira, de vergüenza, de culpa. Y llegamos ante el juez eterno y nos dice: son perdonados, los perdono, los absuelvo, son libres. Y no solo eso, sino que nos dice: quiero ser su padre. Habían estado solos por demasiado tiempo, y ese juez divino no solo nos absuelve, invita al pecador a su hogar, y no solo por una noche nos invita a ser sus hijos, nos adopta para siempre, y nos dice que debemos llamarlo Padre, y nos pronuncia herederos legítimos de todo lo que tiene y de todo lo que es. Esa es la adopción que Él hizo por nosotros. La adopción es un nuevo comienzo maravilloso. Es un día que marca un nuevo comienzo, cuando mi pasado ya no me define, y el camino por delante, aunque no sea fácil, significa que tengo una nueva identidad y puedo disfrutar de ser miembro de una nueva familia, porque en Dios, por su gracia y por su misericordia, envió a su Hijo para rescatarnos. Jesús cargó con nuestra maldad y pagó por nuestras culpas, de modo que los creyentes nosotros fuimos declarados justos, libres, perdonados. Y eso no fue todo. Él sana las heridas que tenemos nosotros, causadas por el pecado. Nos da una nueva identidad, nos libera de la opresión y nos dice: ya no necesitas vivir como esclavo, sino que puedes vivir como hijo, y nos hace coherederos juntamente con Cristo. Digan conmigo: ya no somos lo que una vez fuimos, somos hijos. La sangre de Cristo pagó el precio por nuestros pecados. En algunas ocasiones nosotros damos por sentado esto. Damos por sentado la sangre de Cristo, damos por sentado el sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero cuando comprendemos este concepto de la adopción, nos entendemos en nosotros de que lo que Él hizo fue un paso más allá. Un paso más allá para perdonarnos, un paso para allá, más allá para restaurarnos. Imagínense esto: el Salvador del mundo es nuestro hermano mayor. No demos por sentado jamás el hecho de ser hijos de Dios. Él nos fortalece en cada paso, y como iglesia nosotros encontramos hermanos y hermanas adoptados también, perdonados también, restaurados también, limpios también, que veníamos de lo mismo, probablemente de distintos contextos, pero al final todos éramos pecadores. Qué maravilloso es entender lo que es ser adoptado por Dios. Es un testimonio público, es la bienvenida a una nueva familia, y es un cambio de estado para cada uno de nosotros. Ahora, cuando Jesús, si ustedes leen los evangelios, Jesús en muchas ocasiones les decía a los discípulos, y se refería con ellos de su relación con Dios como Padre. Les decía: mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y para los judíos en ese tiempo era algo un poco ofensivo de que Jesús se refiriera a él, a Dios, como su Padre. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación de la relación.
Y vamos a leerlo un poquito más adelante cuando dice, Él envía a su Hijo, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Qué clama? Abba, Padre. Dios es nuestro Padre no solo porque es nuestro Creador, sino también porque es nuestro Redentor. Esto es lo que distingue nuestra relación de cristianos con Dios, porque nos permite relacionarnos con Él como Padre. Cuando nosotros leemos en el texto Abba, Padre, es una palabra que está repetida 2 veces, en el griego y en el arameo, Abba, Padre. Ahora, ¿qué significa? La expresión Abba es una expresión cariñosa o íntima para referirse a un padre. Es una expresión íntima o cariñosa para referirse a un padre. Pero miren lo que dice en el versículo 6, el cual clama Abba, Padre. Nosotros podríamos creer que este texto está hablando de que nosotros le susurramos o le pedimos a Dios. Aquí no está diciendo que le susurramos o le pedimos, está clamando Abba, Padre. El Espíritu dentro de nosotros no le está susurrando papi o le está susurrando algo pequeño o es un clamor como con temor. El Espíritu Santo en nosotros nos da la seguridad a nosotros para gritarle a Dios, Abba, Padre. Y eso es distinto. Porque no se lo digo con temor, no se lo digo con duda, no se lo digo porque ¿será que se lo digo o no? ¿Será que tengo temor? Es gritarle a Dios, Abba, Padre, cuando estamos en conflicto. Yo nunca voy a olvidar una ocasión que mi hijo Daniel estaba chiquito, no sé cuántos años tenía, como 7, 8 años probablemente. Iba corriendo, estábamos en la casa del pastor, iba corriendo y se deslizó y se golpeó justo en el filo de un borde de un muro. Pero se golpeó dolorosísimo, se golpeó en el filo del borde del muro con la chimpinilla. Y cuando se golpea, se le hace un hoyo, pero literal un hoyo. Y cuando se golpea, todos nosotros estamos en el comedor. Y él se cae, se golpea, estaba súper chiquito, no me acuerdo cuánto tenía ella. Pero yo solo escucho... Solo acordarme. Solo escucho lo que él me está diciendo. Y él me dice, gritando, papi, 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 papi. En el momento de dolor de él, cuando estaba sorprendido por lo que estaba pasando, lo único que pudo decir fue en repetidas ocasiones, papi. Ese es el Espíritu Santo en nosotros que clama, Abba, Padre. Tú puedes clamarle a Dios como hijo y Él te va a responder como padre. Y lo que pude hacer fue que yo salí corriendo, lo agarramos, me acuerdo, el pastor me dijo, dile algo. Se asustó, nos fuimos para el hospital, lo lograron costurar al muchacho. Dicho sea de paso, yo salí mucho más fuerte que yo porque yo me quedé tratando de aguantar cuando lo costuraban y casi me desmayo, pero ella aguantó hasta el final. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Aún un niño puede clamar, gracias, puede clamar a alguien terrenal, natural, porque sabe que tiene un padre. ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo el universo y de todo lo que en él existe? Alguien en el cual no está habitado en medio de la eternidad y del tiempo, sino que controla la eternidad y el tiempo. Al que es, al que fue y el que ha de ser. El que ve el pasado, el presente y el futuro, y todo está en su control. El universo entero está en la palma de su mano. Imagínense esto. Dios tan grande y maravilloso, tan eterno, tan poderoso, tan glorioso, tan digno, tan santo, tan poderoso. Él es tu Padre. Él es tu Padre. La ley, el pecado y el diablo pueden clamar y acusarnos de nuestros pecados, pero el Espíritu Santo que está en nosotros clama más fuerte. Abba, Padre.
Él está para sanarnos y para perdonarnos en este día. Ese Espíritu Santo que nos sella como hijos nos ayuda, y esa adopción nos ayuda para ser hijos, y no solamente ser hijos, sino ser hijos transformados, porque la adopción divina es lo más maravilloso que puede haber, porque asegura que lo que la adopción humana no puede asegurar, que siempre va a ser acompañada de una transformación radical y total en el núcleo mismo de nuestro ser. No solamente es un nuevo estatus, sino que es una nueva vida. No solamente es un nuevo nombre o un nuevo apellido, sino que es una nueva vida. Y eso es lo que ninguna adopción humana va a poder hacer jamás, pero sí una adopción celestial de parte de Dios en nuestras vidas, porque Él agarra a sus hijos y los transforma de adentro hacia afuera. Efesios 1 del 4 al 5 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, miren lo que dice ahí, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y entonces somos hijos adoptados, transformados. Es como, imagínense ustedes que lo llevan para su casa, se baña, se limpia, le cortan el pelo, lo limpian por completo, pero no solo es lo exterior del huérfano, que ahora es parte de una familia, sino que es lo interior. Son sus dudas, sus prejuicios, sus heridas, su culpa, su vergüenza. Todo es transformado de adentro hacia afuera, porque ahora nosotros podemos ser hijos que se parecen a su Padre. Y es el proceso de seguridad y de santificación en nosotros al saber que si somos hijos, podemos parecernos a nuestro Padre. Por eso es que existe este retiro. Porque al entender que somos hijos, que fuimos adoptados por un Padre, que tenemos un lugar en esta vida y no andamos solos, tenemos una familia, ahora podemos ser perdonados y podemos perdonar, podemos ser sanados y podemos ser restaurados de adentro hacia afuera, podemos ser libres de todas las cadenas, de toda la opresión, y podemos ser llenos de su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros el barro. Tú nuestro alfarero, obra de tu mano somos todos nosotros, dice en Isaías 64. Y para terminar, en el último versículo, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Digan conmigo: ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. No tengo que vivir como esclavo, no tengo que pensar como esclavo, no tengo que actuar como esclavo. Ya no soy esclavo, soy hijo. Los hijos nunca son esclavos. Y los esclavos nunca son hijos en la casa de su padre. Lo voy a repetir. Los hijos nunca son esclavos. Los hijos nunca son esclavos. Y los esclavos nunca son hijos en la casa de un padre. Pero nosotros, al ser adoptados, pasamos de ser esclavos a hijos. Jesús ilustra esta palabra del hijo pródigo. Porque miren, el hijo pródigo quería regresar a la casa, ¿como qué? Como esclavo. Porque cuando el padre lo ve de lejos, lo recibe y se niega a recibirlo como esclavo, lo recibe como hijo.